Gary, mándamelo al WhatsApp, por favor. Buenos días. Ya te lo mando. No, un momento. Buenos días, entonces. Bueno, ya estamos acá nuevamente en el aire. Antes de comenzar con la actividad, vamos a pasar la lista de banner. Por favor, con voz clara, me responden presente. Brian Andrade. Presente, profesor. Yari Angulo. Presente, profesor. Jorge Ayala. Presente, buen día. Génesis Chichande. Presente, profesor. Ginette Cuero. Presente, profesor. Byron Dueñas. Presente, profesor. Angeli Gracia. Presente, profesor. Ninosca Guzmán. Presente, profesor. Lixi Hernández. Presente, profesor. Carlos Jama. Presente, profesor. Natalie Klinger. Presente, profesor. Brian Landa. Brian Landa. Naomi Luna. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Thais Luna. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Chianna Mendoza. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Randy Molina. Presente, profesor. Randy Molina. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Alan Morales. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Andy Mosquera. Buen día, profesor. Presente. Buen día. Mel Muñoz. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Brad Parra. Brad Parra. Me sigue llamando la atención este joven. ¿Qué será lo que pasa con Brad Parra? Melanie Parrales. Buenos días, profesor. Presente. Buen día. Elsie Peribonio. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Axel Rivero. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Leilani Salvatierra. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Gary Sánchez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Liz Sánchez. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Melanie Tello. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Dulce Timarán. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Vania Vera. Profesor, la compañera Vania dijo que está viajando y por eso no se ha podido conectar. Muy bien, gracias. Repito, Brad Parra. Brian Landa. Ok. Profesor, el compañero Brian Landa tiene problemas de internet. No se pudo conectar en toda la clase. Bueno, les informo que la universidad está poniendo a disposición de ustedes el laboratorio de cómputo 1
para que aquellos alumnos que tienen problemas de conexión o de equipos en sus respectivos hogares puedan venir de manera presencial a la universidad y utilizar los equipos acá. Solo tienen que pasar primero por dirección estudiantil y hacer allí un registro para que luego le den acceso entonces a laboratorio 1 de cómputo, para que resuelvan esos problemas que puedan tener de conexión o de equipos. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos primero a entrar un poco en contexto, ¿no? Como es mi costumbre, siempre trato de que nos ubiquemos en lo que estamos haciendo. Actualmente estamos desarrollando la unidad número 2 de nuestra asignatura, Introducción al Derecho. Esa unidad número 2 ya deben tener claro que su título es La norma jurídica y conceptos fundamentales. Ese es el título de la unidad 2, normas jurídicas y conceptos fundamentales. Como también hago siempre la homologación o hago siempre la comparación, la unidad viene a ser nuestro bosque, la unidad 2 viene a ser nuestro bosque y entonces hemos ido viendo los árboles que conforman ese bosque. Esos árboles son entonces, en primer lugar, el derecho y otros órdenes normativos. Hemos hablado del derecho y otros órdenes normativos. Hemos hablado de las normas y ordenamiento jurídico. Estamos hablando de las normas y vamos a aterrizar definitivamente en las normas jurídicas. Para ello hemos venido haciendo una serie de actividades y también están en el aula virtual unas actividades que ustedes deben hacer, como es el foro, como es la infografía y como es el glosario, para complementar. La semana pasada nos quedamos pendientes con unos estudiantes que tenían que culminar la actividad que hemos venido realizando. Para ello teníamos para hoy como inicio de esta actividad al amigo Fabricio Dueñas, que era el que iba a iniciar hoy con la parte que no pudo exponer el día viernes. Y si hay algún otro equipo u otras personas que requieran ponerse al día con respecto a eso, vamos a aprovechar antes de dar paso a lo que hemos venido desarrollando ya hoy. Entonces, Fabricio Dueñas, por favor, el micrófono es tuyo, la cámara la activas y procede a cumplir con tu actividad pendiente. Ya. Le hablaré sobre la importancia de las normas morales. Byron, acuérdate siempre de los 3 elementos que les he venido señalando en toda presentación. Siempre debe haber una introducción, luego el desarrollo y luego unas conclusiones. Siempre en la introducción se busca procurar captar la atención de los que nos van a escuchar. No podemos entrar directo a decir yo voy a hablar de tal cosa. Primero hacemos algún tipo de sondeo, algún tipo de reconocimiento de dónde estamos. Damos alguna información pertinente antes de comenzar. Adelante, Byron. Buenos días, compañero profesor. Ahora les explicaré sobre las normas morales. No cambió en nada, Byron, no cambió en nada la entrada, igualito. Continúa. Las normas morales. Las normas morales nos dicen que son costumbres de comportamiento que se dan en una comunidad, lo cual estas normas morales son importantes porque son reglas que son las reglas que rigen en una sociedad, que pueden ser que estén bien
o más, que son reglas basadas por la ética que permite encauzar la vida de la persona con un valor. Que no quiere decir que el valor supremo es algo que dicta más un punto inicial de indiferencia. Sí, no, dejen de estar mintiendo. Saben que la mentira te mata y ya están conmigo. Y esta Jorge, se puede conecta el micrófono, Jorge Ayala. Adelante, Byron. y esta se puede caracterizar por ser independiente. Lo que no quiere decir que es un aparato legal para que las personas, para las personas puedan practicar, y nos ayuda a regular el comportamiento de los individuos, de las personas, cómo se da en la sociedad. Y también son lo que no están escritos ni documentados, sino esto se transmite por palabras y ejemplos a través de acciones. Que es un ejemplo de estas normas morales es ser amables con los demás, ceder el paso al camino cuando las personas están estrechas, y tienes que ser en sí una persona muy honrada. En conclusión, estas normas son las cuales nos ayudan a tener un reglamento de comportamiento para que haya una buena igualdad y sociedad entre nosotros. Muy bien, Byron. Muchas gracias, profesor. Ok, entonces, no sé si quedará algún otro grupo por cumplir con su actividad. Profesor, en cuanto al tema de los desafíos, ¿se puede introducir ahorita? Sí, lo que quedó pendiente la semana pasada. De introducción al derecho. Si mal no recuerdo los desafíos, si es el libro de Morín o de Morin, Sí, es la cabeza bien puesta. Eso es tutorías de acompañamiento, eso es otra cosa. Entonces para más tarde sería. Cuando nos toque tutoría de acompañamiento, correcto. Ahorita estamos en introducción al derecho, estamos en la unidad 3 que se llama normas jurídicas y conceptos fundamentales. Estamos tratando de resumir ya todo lo que tiene que ver con el derecho y otros ordenamientos normativos, con las normas jurídicas y el ordenamiento jurídico. Si hay algún equipo que esté pendiente por cubrir esos mapas que hicimos la semana pasada, esta es la oportunidad de aprovechar. Profesor, buenos días. Le habla Brian Landa. Landa, buenos días, ¿cómo estás? Profesor, lo que pasa es que no había podido conectarme explícitamente a la hora que es a clases por un problema de internet, pero hace aproximadamente unos 15 minutos lo solucioné, sino que no quise molestar. Muy bien. Siendo así, me comentaban que estaban en grupos, creo que en salas, para realizar un trabajo. No sé si usted me permitiría agregarme a una sala o trabajaría solo. Agrégate a un grupo que tenga solo 3 participantes. Ya. Gracias, profesor. Ok, vuelvo entonces a hacer la pregunta con respecto a las actividades que estábamos desarrollando la semana pasada. ¿Quedó alguien pendiente el viernes por cubrir ese aspecto? ¿Algún grupo, algún estudiante? Esta es su última oportunidad para aprovechar. Bueno, no habiendo entonces nadie pendiente por cumplir con su responsabilidad, vamos entonces ya a ubicarnos en el día de hoy, ¿verdad? En el día de hoy. Estamos en la semana 8 de clase de acuerdo al calendario oficial.
Sin embargo, dado que nosotros iniciamos una semana después, estaríamos realmente en nuestra semana número 7, de acuerdo al desarrollo del sílabo. Estamos tratando entonces las normas y empezaríamos las normas jurídicas de manera más específica. Por ello pretendo que el día de hoy tratemos de concentrarnos, de centrarnos en los 3 órdenes normativos que hemos venido estudiando, como son las normas de convencionalismo sociales, las normas religiosas, las normas morales y algo introductorio de las normas jurídicas, para que el próximo viernes realmente nos quedemos solo con normas jurídicas. Para ello entonces las actividades que he programado, tanto en el aula virtual como la que vamos a hacer hoy, está dirigido un poco a lo que es precisar el concepto, precisar las características, precisar las similitudes y las diferencias que puedan existir entre estos órdenes normativos que hemos señalado. Repito, convencionalismos sociales, normas morales, normas religiosas y normas jurídicas. Entonces hacia allá apunta la actividad, hacia precisar claramente concepto, características, similitudes y diferencias que puedan existir entre esos órdenes normativos. Todo lo que hemos hecho apunta hacia allá. Entonces, en ese sentido, les dije que revisaran un material que está allí en un link, donde está un resumen muy puntual de cada uno de esos órdenes normativos, de sus características, de su concepto, de su similitud y diferencia. Sobre todo, al final de ese trabajo hay un cuadro donde nos dicen cuáles son las características que presenta cada uno de esos órdenes normativos. Ese cuadro es fundamental. No sé si tuvieron tiempo de hacer la parte final de ese trabajo que está allí, como es como una evaluación que está allí. No sé si la revisaron y la trataron de hacer. Lo voy a tratar yo de mostrar, voy a mostrar yo eso para ver quién intentó hacerlo. Voy a compartir para que lo vean. Me informa cuando lo vean. Ya podemos ver en la pantalla, profesor. Bueno, aquí al final dice actividad integradora, las clases de normas. Y luego hay una serie allí de afirmaciones que ustedes deben decir si son verdaderas o falsas. No sé si quieren intentar, antes de dar continuidad al trabajo, intentar responder eso, a ver cómo nos sale eso. Tienen que ir al aula virtual, buscar allí el documento, abrirlo y entonces se ubican acá en estas actividades que están allí. ¿En qué semana está eso? En la semana 7, disculpe, profesor. Semana 7, correcto. ¿Tenemos que responderlas aquí en clase o es como tarea? No, ahorita ya, empecemos a responderlo antes de dar paso a la actividad de cierre de la revisión de este trabajo. A ver cómo les sale la cosa. Por ejemplo, dice, los buenos modales a la hora de comer son un ejemplo de norma social. ¿Eso es verdadero o es falso? Marquen allí, si ya están ahí ubicados, marquen si es verdadero o es falso. Profesor, y cuando ya hayamos resuelto eso, ¿qué hacemos? ¿Le No, parece a bueno, usted la... ¿ya lo hiciste todo?
Esa actividad sí. Bueno, entonces simplemente vamos a ir respondiendo, pues vamos a ir viendo, pues no mentir es un ejemplo de norma religiosa. ¿Cuál es la respuesta allí? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Ajá, vamos a ponernos de acuerdo. No mentir es un ejemplo de norma religiosa. ¿Es verdadera o es falso? Falsa, profesor, es moral. Falso, profesor. Verdadero. Aunque las normas religiosas también impide, o sea, como que no es posible mentir porque se lo considera un pecado. Ajá. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Creo que en el texto Entonces es verdadero. lo tiene incluido en las normas morales. Yo digo, profesor, porque eso es una norma moral. No mentir es una norma moral. Sí, profesor. Ajá, entonces no mentir es un ejemplo de norma religiosa. Diría que ustedes que es falso. Falso. Bueno, vamos a marcar Profesor. falso, a ver, pues. Verdadero. Y vamos a revisar. Y es correcto, es falso. Ajá, el bautizo es un ejemplo de norma jurídica. Eso. Falso. Falso. ¿Cómo? Falso. 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 Ajá. Evitar interrumpir a otros cuando hablan. Ojo con esta que es interesantísima, esta es clarísima. Evitar interrumpir a otros cuando hablan es un ejemplo de norma moral. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Vamos a ver, por si acaso, revisamos. Llevamos 4 de 10, vamos bien. Ajá. Conocer los 10 mandamientos es un ejemplo de norma moral. Falso. Falso. Prohibir trabajar a un niño es un ejemplo de norma social. Verdadero. Falso. Ojo, prohibir trabajar a un niño es un ejemplo de norma social. Verdadero. Verdadero. Profesor, disculpe, falso. sí que tengo una pregunta. Aquí en la corrección me salía que es falso, y está bien, pero ¿por qué prohibir a un niño o sea, no es un ejemplo de norma social? ¿No se supone que esto es prohibido? Claro, Pero claro, prohibido por la Constitución. en última instancia, en nuestro ordenamiento jurídico es una norma jurídica. En última instancia, pero en primera instancia sí, prohibir el trabajar a un niño es un ejemplo de norma social. Los niños no deben trabajar. Los niños deben dedicarse a estudiar, a divertirse, a recrearse, a tener una actividad placentera. ¿Y por qué sale que es falso entonces? ¿Cómo que es falso? En la corrección salía que era falso. Prohibir trabajar a un niño es un ejemplo de norma social. La respuesta correcta es verdadero o es falsa. Sale que es falso. Sale que es falso. Eso, porque entonces por el análisis que estoy haciendo, estamos partiendo de la base de que en nuestro ordenamiento jurídico es prohibido que un niño trabaje, pues. Entonces es una norma jurídica. Si lo vemos en un primer momento, pudiéramos pensar que es social porque, bueno, los niños se deben dedicar a estudiar y a recrearse. Pero como en nuestro ordenamiento jurídico está prohibido, entonces esto es una norma jurídica. Entonces la respuesta correcta es falso. Falso. ¿La discriminación es un ejemplo de norma jurídica? Verdadero. Verdadero. Conlleva sanciones. Falso. La Biblia es un ejemplo de documento que contiene normas religiosas. Verdadero. Verdadero. La Constitución es un ejemplo de documento que contiene normas jurídicas. Verdadero. Ser honesto es un ejemplo de norma moral. Verdadero. Vamos a revisar. Sí, 10 de 10. Ok, entonces, así como esto, yo he preparado para el final un cuestionario que lo vamos a hacer a través de la herramienta Kahoot para evaluar. Ahí sí vamos a poner algunos puntos en esos resultados. Ahorita fue un mero ensayo de lo que vamos a hacer al término de la actividad.
Entonces, para continuar con la actividad, vamos a proceder a escuchar a los estudiantes que yo voy a seleccionar con respecto a la defensa de sus mapas mentales, conceptuales o resúmenes que hayan hecho a los efectos de resumir la actividad. Entonces quedaron en definitiva 8 salas, porque hay 7 que se organizaron automáticamente por el team, pero hubo una que se organizó con los rezagados, con los que se incorporaron tarde a la actividad, que son 4 estudiantes allí. Entonces hay 8 grupos en definitiva. Entonces, sí necesitaría que me ayudaran cuando yo diga, por ejemplo, sala 1, todos los integrantes de la sala 1 conecten sus cámaras. Cuando yo diga sala 1, todos conectan su cámara, por lo menos los de la sala 1. Sala 1. Entonces verifico. En la sala 1 tenemos a Carlos Jama. Sí, profesor. Bueno, no sé qué pasa con mi cámara, pero la prendo, pero me sale así algo raro. Ajá. Pregunto, en la sala 1 tenemos a Elsie Peribonio. No, profesor. Ok, en la sala 1 tenemos a Dulce Timarán. Sí, profesor. En la sala 1 tenemos a Byron Dueñas. No, profesor. Ajá. En la sala 1 tenemos a... ¿Quién tengo aquí? A Leclaini Salvatierra. Sí, profesor. Entonces, resumo. En la sala 1 solo está Carlos Jama, Dulce Timarán y Leilani Salvatierra. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, bueno, en vista de que solo son esos 3 integrantes y son 3 delanteros de alta potencia, ¿verdad? Vamos a decidirnos por el caballero Carlos Jama, que nos haga entonces la explicación del trabajo que ustedes realizaron. Ok, por favor, compañeras, una de ustedes puede compartir el mapa mental, por favor. ¿Sí se puede ver? Sí, ya se puede. Bueno, buenos días, profesor, compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Dándole partida a la dinámica del tema clases de normas, podemos decir que estas surgen por la necesidad del derecho para regular la conducta de las personas con el propósito de asegurar una convivencia social. Debido a tal situación, es lógico pensar que se deben investigar distintos tipos de órdenes normativos para regular una conducta social de manera simultánea, es decir, de una manera mucho más eficaz, dando como resultado la configuración de 4 tipos de normas, que el día de hoy los vamos a ver brevemente, los vamos a resumir. Normas jurídicas, normas morales, las religiosas y el convencionalismo social. Entrando partida en las órdenes normativos, se define como el conjunto de reglas que regulan un comportamiento de las personas con el propósito de asegurar una convivencia social, teniendo como mero objetivo un objetivo común para regular la vida social, ya sea individual o colectiva. Ahora, entrando en las normas jurídicas, estas son un poco más extensas debido a que son reglas de conductas bilaterales, imperativas, atributivas, exteriores, coercibles y heterónomas. Bueno, todas estas características que acabo de dar tienen su significado, lógicamente. Bilateral, bueno, pues que son normas jurídicas que establecen relaciones entre diversas personas. Estas, para entenderlas mejor, se dividen en 2. En la persona pasiva, que es la que cumple, y la persona activa, que es la que ordena. El carácter exterior significa que la norma jurídica regula el comportamiento exterior de las personas. De carácter coercible, bueno, pues que la norma jurídica significa que la persona pasiva debe cumplir voluntariamente por lo que está escrito. Y en caso de no cumplirlo, se debe regir a una respectiva sanción. Y por último, heterónoma, bueno, pues que las normas jurídicas significa que tienen la potestad para obligar a una persona a que se rija cierta conducta. Ahora, no sé si alguna de las compañeras quiera aportar con las otras 2 normas.
En este caso, Guzmán Ninosca. Guzmán Ninosca, que nos diga cuáles son las características de las normas de convencionalismo social. Sus características y nos las explica. Ella no está en el grupo. No, profesor, yo no. Perdón, Dulce Timarán, disculpe, Dulce Timarán, no sé por qué se me pareció a Ninosca. Dulce Timarán. Ya, profesor. Otra de las normas es las normas morales, que estas rigen... No, háblame de las normas sociales, los convencionalismos sociales. ¿Cuáles son sus características? Y por favor explica cada característica. Convencionalismos sociales. La de la moral social positiva o vigente. Convencionalismos sociales. ¿Cuáles son sus características? Ya, el convencionalismo social. Características de los convencionalismos sociales. Está en la parte final del trabajo que leyeron ahorita, en un cuadro que está al final de ese trabajo. Ahí está un resumen de cuáles son las características que presenta cada una de las normas. Ok, vamos a preguntarle. El convencionalismo social son, como vemos, son reglas de comportamientos. Ajá, te pregunto. Son reglas de comportamientos que regulan los aspectos más comunes de la vida social e incluso de la vida política de un país. Como por ejemplo, existen convencionalismos sociales que deben seguirse, como la de las formas de saludar, la manera en que se sientan, los invitados a una mesa a la hora de comida o cuando viene un invitado en especial. Ok, te pregunto de manera más puntual, Dulce, de manera más puntual. ¿La norma social es autónoma o heterónoma? ¿La norma de trato social es autónoma o heterónoma? Y puedes comenzar por decirme qué significa que una norma sea autónoma o que una norma sea heterónoma. Las normas heterónomas son las de las normas jurídicas, que eso significa... No me desvíes la cuestión. La pregunta es muy clara. ¿La norma de trato social es una norma autónoma o heterónoma? Lo que te dio oportunidad es de explicar qué es autónoma y qué es heterónoma. Es heterónoma. Ajá, vuelvo a repetirte el planteamiento. La pregunta es muy concreta. ¿La norma de trato social es autónoma o heterónoma? Esa es la pregunta. Luego te estoy permitiendo que comiences por explicar qué es autónoma y qué es heterónoma, para que luego concretes diciendo si la norma social es autónoma o heterónoma. Me interesa que quede claro el concepto de lo que es una norma autónoma y el concepto de lo que es una norma heterónoma. Y luego me ubiques allí a la norma de trato social. Profesor, disculpe. Lo disculpo. A lo que estábamos socializando en el grupo, sí hablamos de esto. Autónoma se refería a que arranca del propio sujeto, ¿no? O sea, depende del propio sujeto. Y heterónoma es que no depende de la voluntad del propio sujeto. Muy bien. Y entonces ahora sí, ahora ubicamos. Claro. ¿Es autónoma o es heterónoma? Es heterónoma.
Muy bien, ve, eso que me acaba de responder el compañero, que no le veo bien el nombre aquí porque está muy pequeño, Carlos Ama, es lo que yo quiero, o sea, es lo que pretendía, que me dijera primero qué significa que una norma sea autónoma, qué significa que una norma sea heterónoma, y luego me dijera si la norma de trato social es autónoma o heterónoma. ¿Quedó claro, Dulce? Sí, profesor. Muy bien. Ok, entonces vamos a dar paso a los integrantes de la sala número 2. Espere, profesor, que ya le comparto pantalla. Ajá, entonces, ¿quiénes son los integrantes de la sala número 2? Ya le comparto pantalla, profesor. Ya pueden visualizar. Está cargando. Ahora sí. Ajá, ¿quiénes son los integrantes de la sala número 2? Karen Perigonio, Muy Mauricio Dueñas, Melanie. bien. Ok, son 3. Vamos a ver entonces allí. Son 2 delanteros y un defensa. ¿A quién le damos la palabra allí? Vamos a insistir con Byron. Byron que haga la defensa. Byron Dueñas. Ya, profesor. Buenos días, compañeros. Profesor, ahora como grupo de hoy le seguiremos hablando sobre las distintas clases normativas, de órdenes normativos. Ya empezaré hablando una introducción. Estas clases no quieren decir, como ya he dicho, sí, sobre las órdenes que son las que regulan a las personas con el propósito Porque aparentemente hay problemas con el audio de Byron. Entonces, vamos a darle la palabra a una de las 2 damas. Vamos a darle la palabra a Tello. Porque Byron tiene problemas de audio. Tello Melanie. ¿Sí me escucha, profesor? Muy bien. Ya, pensé que es que tengo el internet lento. Todavía no se comparte pantalla, ¿verdad? Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, pensé que no se veía. ¿Puedo comenzar de nuevo? Es que escuché entrecortado. Sí, sí, por eso le quité la palabra a Byron porque no se le está escuchando bien. Entonces... Bueno.
Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Nuestro grupo es la Sala 2 y está conformado por Elsie Karen Peridonio, Fabricio Dueñas y mi persona, Tello Cortés Melanie. Yo quiero introducir un poco sobre el tema que hemos estado leyendo, que son las clases de normas. Y cuando hablamos de las clases de normas, son los ordenamientos normativos, que son el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de las personas con el propósito de asegurar la convivencia social en un tiempo y lugar determinado. Las clases de normas son normas jurídicas, normas religiosas y convencionalismos sociales y normas morales. Cuando hablamos de las normas morales, la norma moral es la disciplina que estudia a la luz de la razón la rectitud de los actos humanos con relación al último fin de la humanidad o de las normas que se dividen de nuestro último fin. Las normas jurídicas. Las normas jurídicas son reglas de conducta bilaterales o imperativas, atributivas, exteriores, coexibles y heterónomas. Las normas religiosas. La religión es una forma de conciencia social, producto de determinadas condiciones del ser social humano e implica la tentativa de expresiones de la relación existente entre la humanidad y su origen primario. Las normas de convenciones sociales se las denominan reglas de trato social, de cortesía o de ética, las cuales permiten desarrollar una vida social más amena y cordial. ¿Sí se me escucha? Sí, sí. Bueno, no sé si usted, profesor, tenga una pregunta para mí. Ok, deja eso que está mostrando, deja lo que está mostrando ahorita, déjalo en pantalla. Espérese un segundo. Ya la saco. Puede ser la lealtad a un amigo, el ser honesto, el no mentir. Ya va. Ok, entonces para Elsie Peribonio, una pregunta concreta. ¿Por qué la norma moral, es una norma incoercible? Esa es la pregunta. Y te puedes ayudar explicando qué es eso de incoercible y qué es coercible. Listo. La norma moral es una norma incoercible, ya que nadie nos obliga a cumplirla. Esto nada más es de uno mismo, es interno, que nosotros nos ponemos como reglas humanas nosotros mismos. Entonces, como no existe otra persona, otro sujeto o el Estado que nos obligue a hacerlo, es una norma incoercible. Y coercible sería cuando nos vemos obligados a cumplirlo por otra persona o por el Estado mismo. Ok, y para cerrar entonces, ¿qué otras normas qué otras características presenta la norma moral? La norma moral también es unilateral, es autónoma y son internas, normas internas como mencionaba, la que nosotros mismos nos establecemos. Muy bien. ¿Y puedes agregar por qué son autónomas, por qué son internas, por qué son unilaterales? Son autónomas porque radica en la decisión de cada persona, ¿no? Cómo las crea o cómo establece esos parámetros a seguir dentro de su vida. Es lo que él absorbe quizás de lo que va siendo inculcado en su crecimiento, ¿no? ¿Internas? Ya, son internas porque depende de nosotros mismos, de nuestra conciencia, de lo que nosotros nos obligamos o nos establecemos como pasos a seguir en nuestras vidas o qué clase de personas seremos, ¿no? Unilaterales. Porque depende de nosotros únicamente. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a darle paso a la sala 3. Muy bien, chévere esa sala. Byron, ¿resolviste el problema de audio? Mande, profesor. Que si resolviste el problema del audio.
Creo que sí, ya no me escucha entrecortado. Bueno, está pendiente allí, pues, que en cualquier momento te vuelvo a preguntar. Sala Ya. 3. Entonces me indican quiénes son los integrantes de la sala 3. Profesor, la sala 3 está conformada por la compañera Ariana Sánchez, el compañero Jorge Ayala y pues mi persona Thais Luna, quien los conforma. Ok, entonces el bingo se lo ganó Liz Sánchez. Perdón, Ariana Sánchez. Que no la veo, Ya, que listo, no la veo profesor, ya reempezó. conectada. No la veo conectada. Sí, estoy conectada. ¿Profesor, No me te veo escucha? en pantalla. No te veo en pantalla. Tengo mi cámara prendida. Bueno, Déjeme solucionar entonces, ya un ratito. no apareces en pantalla. ¿Ya me puede visualizar, profesor? Bueno, por aquí está saliendo un recuadro. Ajá, ahora listo, ya saliste. Muy bien. Ya, permítame compartir. ¿Cómo no? Mientras estás compartiendo, Liz, haz énfasis en concepto, características de las normas, ¿oíste? Concepto y características. ¿De todas las normas o cuál grupo de normas en específico? Bueno, demuéstrame hasta dónde llega tu potencial. Ok. Gánate el puesto en la selección. Súdate la camiseta. Está bien. Disculpe, ¿sí se puede visualizar lo que te estoy presentando al organizador, el mapa? Correcto. ¿Se ve? Ya, bueno. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día debemos hacer una continuación de aquella explicación de aquellas normas que nos ayudan a regular una comunidad o un grupo de sociedad. Pero Vamos a empezar. bájale un poquito la velocidad. No corras como corre este señor de la selección. ¿Cómo es que se llama el Preciado? Que corre demasiado. Trata de ser un poquito más lenta. No seas un Richard Carapaz, por favor. Bueno, primero, para recordar un poco acerca de los órdenes normativos y su concepto, prácticamente esto se viene a definir como aquel conjunto de reglas que nos van a ayudar a regular el comportamiento o las acciones de cada persona y cada individuo con un propósito de poder asegurar una convivencia armoniosa entre todo aquel colectivo de una sociedad o de una comunidad. Esta se logra desglosar en las normas jurídicas como primer punto, que son aquellas normas ya prescritas que son dictadas y promulgadas por un poder mayor, un poder legítimo, que pues por medio de una autorización o prohibición nos van a regular. Por ejemplo, de acuerdo con el jurista Leonel Pérez Nieto, son aquellas reglas de conductas bilaterales o imperativo-atributivas, las coercibles y las heterónomas. También tenemos las normas morales, que son aquellas normas que nosotros nos van a orientar la conducta para una sana convivencia. Esta puede, por ejemplo, establecer lo que está correcto o incorrecto, según lo establecido y aceptado por una sociedad, en este caso por todas las personas que conforman aquella comunidad. Estas suelen desglosarse en lo moral, social o positiva y vigente, que es de carácter incoercible. Es decir, que estas no pueden ser reprimidas y tienen que ser aplicadas en todo momento. Estas nos pueden a nosotros ayudar a establecer lo que es bueno o lo que es malo y lo que deberíamos hacer o no hacer con las demás personas o junto con los demás individuos. También tenemos la moral ideal o crítica, que estas vienen siendo aquellos principios que son los parámetros de bondad o maldad,
aquello que está establecido como correcto o incorrecto, lo cual nos va a ayudar a nosotros a condenar aquellas actitudes que no están dentro de los parámetros establecidos por una sociedad que es aprobado o que es pensado que está bueno. Muchas veces suelen ser aquellas acciones que nos afectan a nosotros como individuos o llegan a afectar nuestra convivencia entre un conjunto específico. Después tenemos nosotros las normas religiosas, que son aquellas en las que una comunidad se ha adherido para respetar lineamientos vitales con un Dios. O también vienen siendo aquellas creencias, conjunto de creencias que nos van a ayudar a nosotros a determinar lo que moralmente está correcto o incorrecto, según las creencias religiosas de cada persona. Muy bien, Ariana, déjalo hasta allí, déjalo hasta allí. Un solo comentario nada más, trata de regular la velocidad. Regula la velocidad y todo va muy bien. Vamos a dejarte hasta allí. Vamos a escoger a otro de tu grupo. ¿Quién fue que me dijiste que eran los demás integrantes? Profesor, ¿yo puedo adjuntar algo? Thais. Ya va. Ariana, ¿quiénes más integran tu grupo? La compañera Luna y el compañero Ayala. Luna y Ayala. Bueno, ¿cuál de los dos será? Ya va, Luna y Ayala. Bueno, vamos a escuchar a Luna, pues, porque ya yo más o menos siempre escucho a Ayala. Vamos a escuchar a Luna. Luna, Ya. pero una pregunta más concreta. Luna, más concreto. Háblame solo de las normas religiosas, sus características y me las explicas. Luna. Ya, de las normas religiosas. Ajá, solo las normas religiosas. Bueno, pues por lo que tengo entendido, las normas religiosas son aquellas leyes que son consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad y que éste sea agradado por Dios para así ganarse un paso en el paraíso. Eso es lo que dicen las normas religiosas. Ajá, ¿y cuáles son sus características? ¿Qué pasó? No, Luna, rodaste. Luna, háblame. Deja de estar buscando ahí en la internet la respuesta. No, profesor, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ajá, te preguntaba que me señalara las características de las normas religiosas. Ya, pues, dice que una de sus características, pues que estas normas son establecidas por una doctrina consideradas desobedientes y pues también cada tipo de religión tiene sus normas en la cual esto se encuentra en textos sagrados como la Biblia, puede ser también el Corán. Ok, Luna, la pregunta es muy concreta. Otra pues de sus características pues que también manifiestan pues la voluntad de Dios. Ok, Luna, la pregunta es muy concreta. ¿Cuáles son las características de las normas religiosas? Estás dando vuelta y vuelta y no me respondes. ¿Cuáles son las características de las normas religiosas? O dicho de manera más concreta, ¿cómo son las normas religiosas en cuanto a sus características? Es el cuadro que estaba al final del trabajo que leyeron. Bueno, mientras Luna se toma un poquito de agua porque está haciendo mucho calor, vamos entonces a darle la palabra al otro joven. A Landa, ¿me dijiste, Ariana? No, profesor, el compañero Javier Ayala. Javier Ayala. Salga en auxilio de su compañera Luna. ¿Cuáles son las características de las normas religiosas? Y explíquelas.
¿Me escucha? Muy bien. Ya como decía usted, son las características es que las normas religiosas, como podemos ver, es el que da lugar a incumplimientos como el pecado y el infierno, cosas así, y también que son heterónomas, son generales y son internas y coercibles. Ok, ahora explica cada una de ellas. ¿Por qué la norma religiosa es heterónoma? ¿Por qué la norma religiosa es heterónoma? Tú mejor que nadie debes saberlo, ¿no? Porque son heterónomas, por el conjunto que establecen deberes e incumplimientos, así deberes intrínsecos. Intrínsecos o intrínsecos. Intrínsecos, eso. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ariana. Pues vamos a ver qué nos dice Ariana. Ariana, ¿por qué la norma religiosa es heterónoma? Porque esto involucra a varios individuos dentro de un grupo. Prácticamente son creencias que un grupo o una comunidad suelen tener en común. Entonces participa todo un colectivo. Ah, muy bien. ¿Y por qué son incoercibles? Porque no pueden ser reprimidas. Bueno, muy bien. Dependiendo también de cada creencia de cada persona, pero incoercibles que no pueden ser reprimidas. Ok, y te pregunto a ti misma, ¿la norma religiosa es interna o externa? Son internos. ¿Por qué? Porque cada persona decide la creencia y la religión a la cual va a regirse. Muy bien, Ariana. Buena defensa de ese grupo. Naomi, tienes derecho a réplica. Si ya te documentaste al respecto, puedes aportar con respecto a las características de las normas religiosas. Profesor, yo soy el grupo 4, Naomi. Ah, ¿quién era que estaba? ¿Cuál es la alumna que está con Ariana? ¿Está ahí? Ariana, ¿cuál de las lunas es la que pertenece a tu grupo? Ah, perdón, pensé que mi compañera iba a responder. Thaís. Ok, entonces Thaís, por favor. Profesor, no encuentro esas características. Ah, ahí te las muestro. Mira, está al final del documento. Al final del documento, en un cuadro que está al final, ahí están resumidas las características de cada una de las normas. Y lo que quiero que hagan énfasis es en que entiendan qué significa cada característica. Por ejemplo, cuando hablamos de autónoma o heterónoma, ¿qué significa? Cuando hablamos de interna o externa, ¿qué significa? Cuando hablamos de incoercibles o coercibles, ¿qué significa? Cuando hablamos de bilaterales o unilaterales, ¿qué significa? Y luego entonces ubicar a la norma, ya sea convencionalismo social, ya sea norma moral, ya sea norma religiosa o ya sea norma jurídica, ubicarle cuáles son sus características, pero entendiendo qué significa cada característica. Eso está al final del documento en un cuadro que está allí. Para más detalle, una columna está en azul, una fila está en azul y el resto de filas y columnas en blanco al final del documento. Muy bien, vamos a darle entonces paso a la sala número 4, es la que corresponde. Sala número 4. Un ratito, profesor, ya compongo. Bueno, aquí veo, aquí me está saliendo, no sé si la sala 4, ¿quiénes la conforman? Ginette Cuero. Ajá. Mel Muñoz, ajá. Mel Muñoz y Naomi. Naomi Naguará, casi nada. Gonzalo Plata, Caicedo. ¿Quién más? Y no sé cuál sería el otro. Gary Sánchez, profe. Díganme ahí, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían esos 3 delanteros de la tri?
¿A quién escojo, Dios mío? Muñoz, Naomi y Giné. Bueno, vamos a darle la posibilidad de que defienda al equipo. Profe, yo también voy en ese grupo. Soy Gary Sánchez. Ah, entonces, Gary Sánchez. No, Gary Sánchez es importado, este es de los buenísimos. Vamos a ver qué escogemos aquí. Entre estos buenos, ¿a cuál escogemos? No, bueno, está difícil, ¿no? Está difícil. Decidan entre ustedes, pues, quién asume el papel de defensor. Profe, cualquiera puede hablar, pero yo voy a comenzar a hablar si mis compañeros están Cualquiera de acuerdo. puede hablar, pero yo voy a comenzar. Eso es muy democrático, muy bien. Eso está muy bien. Cualquiera puede hablar, pero yo comienzo. Muy bien. Se puede apreciar mi pantalla. Sí, ahí tenemos un cuadro. Ok. ¿Está hablando Mel Muñoz? Sí, profe, yo. No puedo encender la cámara por hoy. No pero puede. bueno. Ya. Ok. Como ya es de conocimiento de nosotros, existen un conjunto de normas que regulan la conducta humana en la sociedad. Estas se conocen como órdenes normativas. De acuerdo al documento que leímos, esta se puede dividir en 4 partes: normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales. Mel, ¿te puedo interrumpir? Mel, ¿te puedo interrumpir? Sí, profe. Fíjate, cuando hiciste la introducción, perfecto, excelente, pero debiste haberte detenido cuando dijiste órdenes normativos, haber hecho una parada ahí y haber dicho, entendemos o debemos entender o les voy a explicar o les voy a señalar qué se entiende por orden normativo, antes de pasar a la clasificación de las normas. Te hubiese quedado, mira, un golazo, un golazo. Sigue. Ok, profe, tomaré en cuenta para la próxima. Ajá. Bueno, las normas jurídicas tienen como características que confieren derechos e imponen deberes. Debe respetarse por los individuos y hay sanción si esta es incumplida. Las normas morales no están escritas, es derivada de los valores éticos y regula la conducta del individuo. Las normas religiosas son incoercibles, internas e unilaterales. Y mientras que el convencionalismo social considera ciertos principios, hay reglas de trato social y se origina de los hábitos que tenga cada ser humano. Bueno, ahora usted decida quién va a cobrar el penalti, pues, el penalti. ¿Quién lo va a cobrar? Decide usted un solo jugador de ese equipo. Mbappé más o menos, creo. Un momentito, ya va, que me tocan a la puerta, ya va. Ya, profesor, ¿qué tengo que hacer? Hola. Un momentico, mientras se acomoda para el cobro del penalti, ya va. Espérense que yo les toco el pito. Como ha aprendido antes, la extremidad inferior del cuerpo existe una serie de órganos distintos, formados por tejidos que se agrupan en aparatos o sistemas. Algunos de los aparatos más importantes son los siguientes. Aquí tenemos, hay una imagen aquí. Ajá, ya llegué. Vamos a ver entonces quién es el jugador que va a cobrar el penalti. Designado por Mel Muñoz, que es la capitana del equipo. También tenemos el sistema nervioso, el sistema excretor, el Mel, sistema vas a designar para cobrar el penalti. Ah, profe, a Samari Luna, mi compañera Samari Luna. A Naomi. Sí. Ok, proceda Naomi a cobrar el penalti, pues.
Un ratito, profesor, un ratito. Ya, bueno, profesor, empiezo desde el inicio, es que no entendí nada porque mi internet estaba súper pésimo, profesor, y recién está como que reconectando y no escuché lo que dijo la compañera anterior. Ok, simplemente dame el concepto y mencióname las características de la norma jurídica. Concepto y características de la norma jurídica. Bueno, a ver, compañeros, para entender primero qué es un orden... Normas jurídicas, las normas jurídicas. Ya, podemos decir que es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. Entonces, estas normas jurídicas contienen derechos e imponen deberes a los individuos de la sociedad. Y se dicen que estas mismas deben ser respetadas por el individuo, ya que de no ser así, imponen una sanción. Y ya, pues las características de esta norma jurídica es que es heterónoma, es bilateral, se la considera que es interna, externa y coercible. Gracias. Ajá, pero explícame alguna de esas características. Ya, profesor, se dice que es heterónoma porque esta norma es creada por otra persona. No se la crea el individuo mismo, sino que la crea y la impone otra persona. También podemos decir que es bilateral porque aquella afecta de manera recíproca a ambas partes. En caso de las normas jurídicas, es aquella que impone derechos y concede deberes. A ver, otra de las características es que era una norma externa. Bueno, una norma externa... Una sería más bien al contrario, o sea, al revés, pues. Al revés, atribuye facultades e impone deberes. Eso. Concede derechos e impone deberes. Gracias por la corrección. Okay. Ya. Muy bien. Bueno. ¿Cuál es esa sala? ¿Cuál era esa sala? Somos el grupo 4, profesor. Muy bien. Vamos a darle paso entonces al grupo 5. Vamos a darle paso al grupo 5. Grupo 5, identifiquen a los integrantes. Muy buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por la compañera Yari Angulo y la compañera Natalie Klinger. Y mi persona, quien les habla. Las tres están en pantalla, muy bien. Bueno, tome usted la palabra, Génesis. Ok, profesor, listo. Compañera Natalie, ¿será que me puede hacer el favor de compartir la pantalla? Bueno, compañeros, yo seguiré impartiéndoles un poco más sobre los órdenes normativos. Antes de decirle los tipos de los órdenes normativos, les diré sobre qué tratan los órdenes. Bueno, como ya hemos escuchado algunos compañeros, los órdenes normativos nos quiere decir que estos coexisten de manera simultánea, teniendo como objetivos común regular la vida social, ya sea en lo individual o en lo colectivo. Existen diferentes órdenes normativos para controlar la conducta social de manera simultánea, y estos dan como resultado 4 tipos de normas, que son las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas y las normas convencionales sociales. Las normas jurídicas nos dice que en el sentido amplio son las reglas del comportamiento que pueden ser obligatorias o no en sentido estricto, imponen deberes o confieren derechos. En cambio, las normas morales regulan la conducta de las personas, pero ya no en relación a otras personas, sino que en relación al sujeto que realiza la conducta con respecto a otras conductas posibles, quedando solo bajo el juzgamiento de la conciencia. En las normas convencionales sociales nos habla que los convencionalismos sociales son aquellas reglas que aparecen basadas en las costumbres y también son una especie de mandatos que surgen de la colectividad y que son necesarios llevar a cabo dentro de la sociedad. Un ejemplo que les puedo dar aquí
es la decencia, la caballerosidad, el saludo, la cortesía, el buen comportamiento, entre otras. En las normas religiosas nos dice que son impuestas por la divinidad y transmitidas al hombre por sus líderes o las instituciones dirigentes. Estas normas aparecen en los libros sagrados de cada religión. Bueno, les voy a dar sus características de cada una de las normas. En las normas jurídicas nos habla que son exteriores, también nos habla que son coercibles, también nos habla que son heterónomas y también nos habla que son bilaterales. Les voy a decir sobre cada significado de lo que trata. En las normas coercibles... Muy bien, Génesis. Vamos a darle paso a Yari. Listo, profesor. Muy bien. Anda a descansar y te duchas, como haríamos en los juegos esos de fútbol cuando se sustituye un jugador por otro. Yari, le toca salir a la cancha. Yari. Aquí estoy, profesor. Estoy esperando que me hagan la pregunta. Ok. Como no te veo. Yari, explícanos las características de las normas jurídicas, las que estén señaladas allí. ¿Por qué las normas jurídicas son bilaterales? ¿Por qué son exteriores? ¿Por qué son coercibles? ¿Y por qué son heterónomas? Porque son bilaterales. Ya, ¿sí se me escucha bien, profesor? Sí, también a un niño que está por ahí hablando también. Ya, las normas jurídicas son bilaterales, ya que, bueno, es una relación que establece entre muchas personas, ya que se deben regir ante una regla que está impuesta para vivir tener una mejor convivencia y mejorar las conductas que como convivientes tenemos, ya que algunos incumplen la... Yari, te interrumpo. Eso está bien, pero yo quiero que me digas estrictamente por qué la norma jurídica es, por ejemplo, bilateral. ¿Por qué la norma jurídica es bilateral? Pues... Tranquilo, que ayer Mbappé, que es el mejor jugador de Francia, peló el penalti definitivo y por eso Francia no pasó a cuartos de finales en la Eurocopa. El mejor jugador francés. Tranquila. Porque, a ver, es como tipo un ejemplo lo que usted me está pidiendo. No, o sea, tú me puedes dar un ejemplo, pero yo lo que quiero es que me concretes la respuesta a la pregunta. ¿Por qué la norma jurídica es bilateral? Bueno, como por ejemplo, que ya esté impuesta... ¿Qué significa que algo sea bilateral? Que algo sea bilateral, ¿qué significa? Que, o sea, que sea respetada y cumplida por varias personas o por un conjunto de personas. Ajá, ¿qué más? Es bilateral porque así como te concede derechos, también te impone deberes. Entonces es lo que se llama imperativo atributiva. Atribuye facultades, pero impone también deberes. O sea, van las dos direcciones. Tú puedes ser sujeto pasivo y puedes ser sujeto activo. Activo cuando tienes atribuciones de exigibilidad y pasivo cuando tienes que cumplir con deberes. Entonces, por eso es bilateral. ¿Por qué la norma jurídica es
exterior. Cuando trata de regular el comportamiento que las personas tenemos, es decir, como en la omisión de producir cosas ilegales, o sea, de producir cosas ilegales como por ejemplo en el de robar o de matar, de violar, así, y también como pueden tener un carácter que sea simultáneamente, dependiendo el delito que han cometido, debido al que impone la sanción, que tienen que encargarse de... Yari, en concreto, la norma jurídica es externa porque viene impuesta por un tercero. Nos viene impuesta por un tercero. En el caso nuestro, nos viene impuesta por ese ente con competencia, ¿verdad?, para producir leyes. En este caso, podemos hablar en términos generales, nos viene impuesta por el Estado, a través de una de sus funciones, como es la función legislativa. Entonces, es externa porque nos viene impuesta por un tercero, que está facultado para ello. Ajá, porque la norma jurídica es coercible. Bueno, esta característica la vamos a profundizar más el viernes. Lo que quería era que quedara como introducción de que a partir del viernes hacemos énfasis en la norma jurídica, sus características como tal. Muy bien, vamos a darle paso a la sala siguiente. ¿Cuál sala eran ustedes? La 5, profesor. Ok, vamos a darle paso a la sala 6, pues, para tratar de que todas las salas participen hoy y no se quede nadie pendiente. Sala 6. Aquí en la sala 6. Tengo a un gato también. El gato también participa en la sala 6. Es que profesora, esta hora molesta. Tengo aquí... Estoy votando, pero no me hace caso. Tengo aquí a quién, a Chiana. Tengo a Jorge Ayala. Y tengo a Lixi Hernández. Todos son integrantes de esa sala. Y ahora se incorpora Alan Morales. Es Alan Morales, es mi compañera Lixi y yo. Muy bien, muy bien. Ajá. Designe usted, pues, Chana, designe usted a quién va a tomar la representación del grupo. Ay, que ellos escojan, profesor. No, escójalo usted es la capitana. A ver, entonces a mi compañero Alan. Alan, vámonos, Alan, lúzcase. Listo. Primero que todo, buenos días con ustedes, compañeros, profesor. Denme un segundo para... Haz énfasis, Morales, haz énfasis en las normas jurídicas, ¿oíste? Listo. Yo quería empezar dando una breve introducción. Está bien, pero me haces énfasis luego en las normas jurídicas. Ya, listo. Primero que todo, tenemos que el ser humano es un ser social por naturaleza y por su propia necesidad de sobrevivir. Por esta misma necesita el derecho para regular las conductas, pero el derecho por sí solo, es decir, por sí mismo, no basta. De ahí es donde surgen lo que son las normas jurídicas. De ahí, a partir de ese punto, es que ya las conocemos. Dichas normas se subdividen en 4, que son la jurídica, moral, religioso y social. Ok, las órdenes normativas son un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de las personas y el propósito de regular la convivencia social. Muy bien, la norma jurídica, me dijo, ¿no? Ya, bueno, la norma jurídica tenemos que es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica puede imponernos deberes y darnos derechos, ¿sí?, a cada uno de los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple, habrán sanciones.
Como características de las normas jurídicas, tenemos que es heterónoma, bilateral, interna, externa y coercible. Nosotros al decir que es heterónoma nos referimos a que está sometido a un poder externo, que vendría a ser el Estado, que es la que nos impone dichas normas. Al ser bilaterales, decimos que dicha norma está, ¿cómo decirlo?, está conformada por ambas partes, por eso es bilateral, el Estado y la sociedad, por así decirlo. Tenemos que es interna porque también tiene que ver con nosotros mismos, saber cuando estamos infringiendo la ley, saber cuándo no. Y también tenemos que es externa, que es decir, que un órgano regulador, que en este caso debería ser el Estado, es la que lo impone. Y tenemos también que es coercible, es decir, que dicha norma puede reprimir, nos puede reprimir incluso por la fuerza, en caso de que se incumpla alguna ley o algún parámetro que perjudique a la armonía de la sociedad. Ahora, no sé, los convencionalismos sociales. No, está bien. Quería que me hicieras énfasis en las normas jurídicas. Muy bien, Alan, muy bien. Vamos a darle paso a la siguiente sala, a la última sala. No, nos quedan dos todavía, perdón. Vamos a darle paso a la sala 7 y después nos queda un grupo llamado Los Rezagados. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesores. Nuestra sala está compuesta por los estudiantes Brian Landa, Ninosca Guzmán, Axel Rivero y mi persona, Melanie Ferrales. Muy bien, Melanie. Siga usted entonces con la presentación, porque a usted casi no la veo en pantalla, casi no la escucho, casi no asiste a clase. No sé si estoy equivocado. A lo mejor no es usted. Solo la clase anterior no puedo asistir, pero... Ah, se me quedó eso en la mente entonces, que no viniste a la clase pasada. Sí. Acércate más el micrófono para que se escuche mejor. Listo, ahí me escucha bien. Ajá. Igualmente, te voy a concretar. Concéntrate en órdenes normativos y en normas jurídicas. Órdenes normativos, normas jurídicas. Enfatiza allí. Listo. Si bien todos tenemos claros qué es el derecho, es un conjunto de normas o leyes jurídicas que permiten regirse a los seres humanos por medio de una sociedad que funciona de manera coactiva con la participación de un poder público. Esto con el fin de alcanzar el bien común, la justicia y la seguridad ciudadana. Puede decirse que las normas o los órdenes normativos se caracterizan porque no expresan lo que es, sino que esto muestra lo que debería ser y lo que debería acontecer. Básicamente son un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de las personas con el propósito de asegurar la convivencia social en un tiempo y en un lugar determinado. Existen diversos órdenes normativos que ordenan la conducta humana, como la norma jurídica, la norma religiosa, la norma moral y la norma social. Las normas jurídicas son reglas dictadas por un legítimo poder y estas sirven para poder determinar la conducta humana. Son mandatos o reglas que dirigen el comportamiento de la sociedad, como ya lo dije, y esta otorga derechos e impone deberes a los individuos de nuestra sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse, ya que si alguno de los individuos la irrespeta, puede tener una sanción. Las características de estas que son normas bilaterales, normas exteriores, coercibles y heterónomas. Bilaterales es que, como ya lo dije, impone deberes y otorga derechos también. Exterior quiere decir que la norma se rige o está basada en la conducta externa de cada persona, de acuerdo a una norma establecida.
Coercible es que exige el cumplimiento de esta norma y si no la cumplen, pueden ser sancionados. Y heterónoma es que obliga al sujeto a cumplir una norma por desde esto. Obligado, no es opcional o si él lo quiere, tienen que hacerlo obligatoriamente. Gracias. Muy bien, Parral, muy bien. Vamos a darle paso entonces al último grupo, dado que nos está quedando poco tiempo. Vamos a darle paso al último grupo, al grupo de los retardados, de los que se incorporan a clase después de la hora, de los que tienen problemas con el sistema, con la internet, con la conexión, con los equipos. Es decir, los estudiantes que no son puntuales. Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. A continuación tenemos las clases de normas. Las normas son leyes impuestas con el fin de obtener un orden social. En base al texto, el ser humano es social por necesidad de supervivencia biológica y en base a esto se necesita el derecho para regular las conductas entre las personas, con el propósito de tener una buena convivencia social. Las clases de normas se dividen en normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y la última que era el convencionalismo en lo social. ¿No es igual esa a las normas sociales? Sí, sí. Ok, comenzando con las normas jurídicas, son los reglamentos de conductas bilaterales, exteriores, coercibles y heterónomas. En sí, esta es su división. Lo bilateral significa que tiene una calidad a la hora de generar un lazo entre las personas en cuanto a lo jurídico, en donde el deber de una persona se encuentra el derecho de otra para exigir su debido cumplimiento. En el tema bilateral se divide en personas pasivas y personas activas. Las personas activas son las que tienen la obligación de cumplir algo que ya está estipulado en las normas jurídicas. Y las personas activas son las que tienen la facultad para exigirle a una persona el cumplimiento de algo que está prescrito. Esto significa la obligación jurídica que tiene una persona en el emparejamiento del derecho en favor de otra para exigir su cumplimiento respectivo. Continuando con el tema exterior, se refiere al carácter al cual una norma jurídica se encarga de sancionar las conductas externas de las personas y de esta manera les doy un ejemplo, el cual, si una persona pide un préstamo bancario, está totalmente obligada a pagar su préstamo en determinado tiempo o plazo que le está dando el respectivo banco. A continuación, con el tema coercible. Coercible es la norma jurídica que significa que una persona pasiva debe cumplir bajo su voluntariedad lo que está prescrito en una norma jurídica. En este caso, con oposición o imposición. El sujeto activo, en este caso, puede exigir a esa persona el cumplimiento por la fuerza. Es decir, que la norma jurídica es coercible porque debe cumplirse. A continuación, heterónomas. En cuanto a lo heterónomo, la norma jurídica significa que quien inventa dicha norma o reglamento
Bien, este sería un ente totalmente distinto de la parte destinataria de ella. Y este ente obliga a que sea reconocido por dicha parte, o sea, por la persona que tiene que cumplir con ese deber. Y este poder legislativo está tratándose en base a las conductas externas. Ok, vamos a darlo hasta ahí, Brian Andrade, ¿no? Vamos a darlo hasta aquí, dado que ya se nos está agotando el tiempo. Muy bien. Entonces, jóvenes, para el viernes aterrizamos definitivamente con el concepto de norma jurídica, las características de las normas jurídicas, los elementos que están interviniendo allí en la creación de la norma jurídica o que están estructurando pues esa norma jurídica. Entonces nos vamos a dedicar el viernes estrictamente a la norma jurídica. Entonces revisen los materiales que están en el aula virtual y busquen estrictamente lo que se refiera a norma jurídica para la actividad del viernes. ¿De acuerdo? Normas jurídicas. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá y nos estamos conectando entonces el próximo viernes. Revisen el aula virtual y vayan realizando las tareas que están allí colocadas, las dos actividades. Foro, infografía y glosario. Acuérdense cuando coloquen las palabras en el glosario, identificar quién es el alumno que está subiendo el concepto, que creo que muchos no lo han hecho. Bueno, Maestro. Recuérdenme que tengo montado un Kahoot para evaluar esta actividad. Eso también lo vamos a hacer el viernes. Profe, ¿sí nos conectaremos esta tarde en las tutorías? Sí, a las 3. Las tutorías son obligatorias, Cuando yo no he podido es porque tengo alguna actividad. Gracias a Dios, hasta ahorita no tengo ninguna actividad para las 3. Traigan a esa tutoría alguna situación, si tienen algún problema, si tienen algo que quieran comentar conmigo personalmente, piden el permiso y nos quedamos nada más conectados esa persona y yo, viendo qué es lo que pasa, pues. Sus rendimientos, sus conexiones, sus asistencias, eso lo pueden tratar conmigo en las tutorías de acompañamiento. Si lo quieren hacer individual, ustedes me dicen y nos conectamos individualmente nada más esa persona y yo. ¿De acuerdo? Estamos revisando en esa tutoría el capítulo 2, ¿no? Nos corresponde hoy, ¿no? El capítulo 2 de la cabeza bien puesta. ¿Es así? Sí, profesor. Bueno, entonces nos vemos esta tarde, pues a las 3 de la tarde, si Dios quiere. Buen almuerzo. Listo, profe. Que tenga buena tarde. Igual. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídese. Igual, chévere. Buen provecho.